Bienvenidos una vez más al repaso de la lección en Aula 7. En esta ocasión es un repaso especial ya que estamos culminando nuestro folleto de escuela sabática del tercer trimestre del año 2019. Y es una bendición que por la gracia de Dios se hayan mantenido ustedes conectados con nosotros a través de las redes sociales. Las redes sociales ustedes las conocen, www.aula7.com. Estamos en todas las plataformas sociales. Como siempre les he dicho, sus comentarios son bienvenidos. Una necesidad de oración, un comentario, ustedes déjenlo. Si no son suscriptores, suscríbanse a este canal, déjenos sus comentarios y denle clic a la campanita. Por la gracia de Dios hemos terminado este trimestre y la lección de esta semana lleva por título Una comunidad de siervos. El versículo de memoria se encuentra en Hebreos 10, 23 y 24 y dice de la siguiente manera: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Sin duda, este versículo es un versículo que nos llena, que nos deja mucho. Nos está diciendo que hay que mantenernos firmes, sin fluctuar, sin dejar de congregarnos, sin dejar de creer, sin dejar a un lado la esperanza que nosotros tenemos. Esa profesión de nuestra fe, la esperanza, porque nos dice que el que prometió, el Señor, Cristo Jesús, Dios, el que nos prometió, dice que es fiel. Hoy en nuestros días nosotros podemos sentir, a pesar de que el mundo vive dentro de una calamidad espiritual, nosotros podemos sentir la fidelidad de Cristo a nuestro lado. Podemos sentir que Dios es fiel, que todas las promesas del Señor se han cumplido en tu vida, tal vez no a tu tiempo, pero sí en el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios es perfecto. Nos dice que debemos de considerarnos, debemos de fortalecernos, debemos de unirnos, dice, los unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Sin lugar a dudas, en este trimestre nosotros hemos estudiado acerca de que en el corazón de Dios está ayudar a aquellas personas que más lo necesitan, aquellas personas por las que nadie pone atención, aquellas personas en las que nadie se detiene a pensar y mucho menos a ayudar. Esa es una prioridad para Dios, tal como lo debería de ser para nosotros. En la lección de esta semana nosotros podemos hablar y podemos entender que como comunidad eclesiástica o comunidad, podríamos decir, creyente, nosotros tenemos una gran responsabilidad ante Dios, tanto como para Dios como para nuestros prójimos, los que están allá afuera, los que están acá adentro. Nosotros no debemos de hacer ninguna diferencia entre una persona a otra. Tampoco podemos descartar que como comunidad eclesiástica la iglesia tiene un poder, pero tiene un poder para hacer el bien, como dice el versículo, un poder de amor, un poder para estimularnos en hacer buenas obras a beneficio de otra persona. Nos dice aquí que al trabajar para Cristo, nosotros vamos a poder afrontar injusticias, vamos a poder afrontar grandes desafíos, pero acordémonos que lo que nosotros hagamos para el Señor, nada de nuestro trabajo es en vano. El Señor está viendo nuestras obras. De antemano nosotros sabemos que no nos vamos a salvar por obras, pero nuestra fidelidad, nuestra fe y todo lo que nosotros hacemos, el Señor lo está viendo. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros hagamos algo para los demás? ¿Por qué? Porque el Señor así mismo lo hizo para ti y lo hizo para mí, como lo hemos visto a través del trimestre, cuando Él envió a su Hijo amado para que viniera a morir por ti y por mí, y por medio de ese sacrificio nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Nosotros, como cristianos, nosotros podemos hacer grandes agentes de cambio. Y nosotros decimos, ¿yo cómo voy a poder cambiar el mundo? Tal vez no puedas cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar la vida de una persona que está en necesidad. Aquí nos está hablando la lección que en la iglesia primitiva, dice que la iglesia primitiva se enfocaba en poder suplir las necesidades que estaban teniendo como comunidad. Ahora, ¿cómo puedes tú ser un agente de cambio hoy en estos días? Primeramente, nosotros tenemos que hacer cosas que habitualmente no estamos acostumbrados a hacer.
Tenemos que ser esa diferencia entre unas personas y otras. Hoy en nuestros días, con tantas cosas que nos embargan día a día, nuestro ir y venir, de correr de un trabajo a otro, nuestro diario vivir, tal vez nosotros no estamos acostumbrados como cristianos a detenernos y decir, hoy voy a tomar este tiempo para ir y visitar a una persona, para suplir la necesidad que otra persona está teniendo. Hay pequeñas cosas que van a hacer un gran cambio más adelante. La lección de esta semana nos está llamando a nosotros a hacer cambios, a ser agentes de cambios. Tal vez empieces un ministerio y tu ministerio no va a cambiar de la noche a la mañana a las personas. No se va a ver de la noche a la mañana la influencia que tú puedas tener en otras personas, pero eventualmente tu trabajo se va a dar a conocer. Lo que tú hagas a favor de otra persona, alguien más lo va a notar. Ahora, más adelante nosotros vamos a estudiar en esta lección cómo nosotros podemos hoy en nuestros días ser una luz, como lo vimos en lecciones atrasadas, ser una luz, ser la sal de la tierra. A eso es a lo que nos está llamando la lección, a que nosotros podamos cambiar algo en la vida de otras personas. Tal vez paulatinamente tú haces un favor a una persona hoy y cambias algo en su vida, y esa persona le va a comentar a alguien del testimonio que tú estás dando, y esa persona se va a acercar a ti, o posiblemente no se acerque a ti, pero se acerque a la iglesia, se acerque a buscar de Dios. Esos son los cambios que la lección nos está llamando a hacer. Nos dice aquí que nosotros dice que podemos atender las necesidades hoy en día tal como los atendía la iglesia primitiva. También nos está diciendo que a través del sacrificio de Cristo nosotros conocimos el amor y la gracia de Dios, a pesar de que vivimos en un mundo herido y moribundo. Se ha oído mucho decir que este mundo está en decadencia, que el pecado ya ha aumentado, pero a pesar de la forma en la que nosotros estamos viviendo, sufriendo, pasando pruebas, pasando angustias o todos los dolores que podemos sufrir como seres humanos, nosotros a través del sacrificio de Cristo hemos conocido su amor, hemos conocido su gracia, hemos conocido su justicia, y eso es lo que nos lleva a nosotros tener un corazón agradecido, a que nosotros por medio de ese agradecimiento podamos hacer que otras personas puedan conocer el amor de Cristo Jesús. Para continuar con nuestra lección en esta mañana, dice un remanente que sirve. A través de la historia de la humanidad, Dios siempre ha tenido un pueblo remanente que se ha mantenido fiel, y hasta hoy en día nosotros somos ese pueblo remanente de Dios. Aquí la lección nos dice en Apocalipsis 12:17, ¿quiénes son el remanente de Dios? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y es allí donde nosotros debemos de entrar. Es allí donde nosotros tenemos que dar el testimonio. ¿Qué testimonio nosotros estamos dando hoy en día? Si el testimonio de Jesucristo, o lo que Jesucristo estableció cuando estuvo en su ministerio, fue servir al prójimo, servir a los demás, dar sanidad a aquellas personas que estaban enfermas, aquellas personas que estaban enfermas físicamente, tanto espiritualmente. A través de las lecciones nosotros vimos que el interés de Dios no era sanarlos solamente físicamente, sino que ellos pudieran encontrar la sanación espiritual que ellos necesitaban. Ahora, si yo te pudiera hacer una pregunta hoy en día, ¿cuál es el testimonio que tú estás dando hoy en día? ¿Continúas con esa tarea que se nos encomendó? ¿O pasaste por alto las necesidades de aquellas personas que están a tu alrededor? Porque aquí el versículo en Apocalipsis es claro, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es para ponernos a analizar personalmente cuál es el testimonio que yo estoy dando. He tratado de hacer mis necesidades a un lado por suplir las necesidades de la persona que necesita, o solamente me enfoco en mi ego y mi propio interés es yo,
¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos dando hasta estos momentos? Aquí nos pone el ejemplo de Moisés. Cuando Moisés fue llamado al liderazgo para libertar al pueblo de Israel, él tal vez puso como una excusa: Señor, yo soy tardo de habla. Pero llegó el momento en el que él perdió esa timidez, y dice que cuando el Señor hablaba de ese pueblo que no obedecía, de ese pueblo que renegaba, de ese pueblo que no atendía las direcciones que Dios le daba para llegar a la Canaán celestial, dice aquí que Moisés abogó por su pueblo. Moisés se puso a dialogar con Dios, y Moisés le dice a Dios que si no los puede perdonar, y eso se encuentra en Éxodo 32, y le dice: ráeme ahora de tu libro que has escrito, quítame a mí del libro, quítame a mí, si tú no puedes perdonar a tu pueblo, quítame a mí. Él puso, en ese momento a él no le importó perder su salvación por abogar por ese pueblo que era tan, podríamos decir, tan inconsciente, que ese pueblo que era tan necio en seguir las direcciones que Dios le daba. Hasta ese momento, dice, Moisés ya no era aquel Moisés que le había dicho: Señor, si yo soy tardo de habla, porque él habló con Dios y le dijo: perdónalos. Intercedió por el pueblo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una posición de poder interceder por una persona y no lo hacemos? ¿Cuántas veces nosotros podemos hacer una oración intercesora por una persona que está en sufrimiento y pasamos por alto ese podríamos decir, ese simple hecho de orar por alguien? Aquí Moisés le hablaba a Dios y le decía: quítame del libro. Si no puedes perdonarlos, quítame del libro a mí también. Y aquí nos dice que el poderoso ejemplo de intercesión abnegada en nombre de a todos aquellos que no lo merecen. Posiblemente no hay nadie que merezca el amor y el perdón de Dios, porque nadie es digno. Pero podemos mostrar nuestro amor unos con otros, haciendo una oración en favor de alguien más. Aquí nos dice que el Señor escuchó sus súplicas y otorgó lo que él oraba tan desinteresadamente. Dice: había examinado a su siervo y había probado su fidelidad y su amor por ese mundo ingrato. Aquí dice unas palabras bien importantes: un amor desinteresado, unas obras que no haya un interés de por medio, ayudar a una persona sinceramente porque te sale del corazón, no porque estés esperando que esa persona te dé algo. Dios mira lo que sus siervos hacen y Dios pone en una balanza lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Aquí nos está diciendo, dice: Dios se quedó complacido con la fidelidad, la sencillez de corazón y su integridad, y le dio como a un fiel pastor la gran misión de liderar a Israel a la tierra prometida. Sin lugar a dudas, el hecho de que Moisés haya sido llamado al liderazgo no fue una tarea fácil. No fue una tarea fácil, porque aquí dice que él llevaba a cuestas todos los problemas de ese pueblo. Pero dice que Dios se quedó complacido con su sencillez, la sencillez que había en su corazón, la integridad que él tenía. Muchas veces nosotros no queremos arriesgarnos. No queremos arriesgarnos a hacer la tarea que el Señor nos ha llamado, nos ha encomendado en nuestras manos. Y primeramente pensamos en nuestros propios intereses, porque voy a dejar esto a un lado, ya no voy a tener tal beneficio, porque voy a gastar tal vez para la obra del Señor, porque tal vez voy a poner mi tiempo, voy a poner mi esfuerzo, voy a poner mi dinero y nadie me lo va a recompensar. Acordémonos que todo lo que nosotros hacemos con un corazón sincero, Dios lo toma en cuenta. Con un corazón sincero, con esa sencillez, con ese amor desinteresado para los demás, el Señor tarde o temprano Él lo va a tomar en cuenta. ¿Cómo alcanzar almas? Como cristianos nosotros estamos llamados a predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas de salvación. Y aquí nos habla la lección y nos dice que solamente el método de Cristo es el que dará el éxito para llegar
a la gente solamente el método de Cristo, solamente lo que Cristo hacía. Dice, el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza, y entonces les decía, sígueme. Y aquí es importante notar que nos dice el espíritu de profecía, solamente el método de Cristo. Tal vez nosotros como seres humanos decimos, hoy si le hacemos así y vamos y predicamos el evangelio y tocamos puertas y no conocemos a la persona que está tocando a la puerta, y muchas veces tal vez nos azotan la puerta en la cara y nuestro método no funciona. Pero es claro aquí que nos dice que solamente el método que Cristo tenía. Aquí nos dice que el Salvador trataba con los hombres, trataba con la persona que estaba en necesidad. Dice, les hacía un bien, les mostraba su simpatía, les mostraba un interés hacia ellos, les mostraba su amor que él tenía, ese amor desinteresado del que estábamos hablando anteriormente. Dice, y entonces les decía, sígueme. Porque muchas veces nosotros fracasamos en nuestra misión de ir y predicar el evangelio, porque tal vez nosotros hacemos las cosas al revés, porque tal vez nosotros no pedimos la unción del Espíritu Santo antes de salir y predicarle a esa persona que ya conocemos, a esa persona que sabemos sus necesidades, o tal vez nosotros no hemos tomado el tiempo de primeramente de suplir las necesidades de esa persona para poder nosotros traerlos a los pies de Cristo. Primeramente tendríamos que mostrarles un interés a ellos, hacernos sus amigos, mostrarles un amor desinteresado y entonces decirle, ven, te voy a hablar de mi Salvador. La lección nos dice a nosotros que debemos de ser agentes ganadores de almas. Pero mientras nosotros no sigamos el método de Cristo, dice que nosotros no podamos alcanzar eso. Dice, hay que aliviar los dolores de los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Nosotros tenemos que tener una empatía con aquellas personas para que estas personas sientan nuestro amor desinteresado hacia ellos, y por medio de eso, de nuestras acciones, de mostrarles simpatía, de demostrarles amor, de tener una empatía con sus sentimientos, ellos puedan venir a los pies de Cristo. Nosotros como iglesia, como una iglesia organizada, nosotros sabemos que hay que predicar el evangelio, que hay que ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Y esa es una tarea que Dios nos ha encomendado y debemos de hacerla. No importa que a nosotros nos traiga esto sufrimiento, porque muchas veces el actuar como Dios actuó, vamos a sufrir. Si el Hijo de Dios sufrió, cuanto más nosotros. Dice gracia en la iglesia. Aquí nosotros, por medio de la iglesia, nosotros sabemos que estamos bajo la gracia de Dios, y también nos incluye como una organización de santos. Aquí nos habla de los valores de la justicia, la gracia y el amor deben regir todo lo que sucede dentro de la iglesia, desde una iglesia local hasta una organización mundial. Estos son los principios que como dirigentes deben de tomarse en cuenta para tomar decisiones. Las iglesias deben de ser lugares seguros para nosotros. Debe ser un lugar de acogimiento donde nosotros podemos llegar a regocijarnos con nuestros hermanos. Nos dice aquí que nosotros debemos de ser estimulados a hacer buenas obras. Trabajar para el Señor puede ser un desafío difícil y desalentador, pero acordémonos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas son las palabras que deben de venir a nuestra mente cuando digamos, oh, yo tengo que hacer buenas obras, pero si hago esto, me puede pasar esto. Tenemos que confiar en el Señor. Nosotros como seres humanos, nosotros hacemos nuestra parte, pero dejemos que Dios haga su parte. Dice, si bien los resultados son importantes cuando procuramos hacer lo correcto,
La lección de este trimestre nos ha hecho un llamado a reflexionar sobre el trabajo que nosotros estamos haciendo como hijos de Dios, sobre el testimonio que nosotros estamos dando. Aquí nos dice que el remanente de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ojalá que el testimonio que nosotros hemos dado o el testimonio que nosotros estemos dando refleje realmente eso. El amor desinteresado de Dios para con nosotros. El amor desinteresado de nosotros para con nuestros prójimos. Y que algún día, por la gracia de Dios, todas esas personas que conozcan a Dios por un gesto que tú tengas para con ellos, ellos puedan decir, por el testimonio que dio fulano de tal, yo puedo estar aquí hoy en día. Comunícate con nosotros. Estos videos son para que la obra del Señor avance. No es porque nosotros seamos algo, porque nosotros no somos nada ante la presencia de Dios y solamente lo podemos hacer por su gracia, por su amor y por su misericordia.